El libro de los Hechos, capítulo 3 y verso número 12. Vamos a leer. Ya lo tenemos todos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre, hermanos? En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 12 dice: viendo esto Pedro, ¿qué dice ahí enseguida? Respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Puede tomar su asiento, glorificando y ensaltando el nombre del Señor. El tema es: ¿por qué os maravilláis de esto? Póngame atención, y no a mí, sino a la palabra del Señor. ¿Por qué os maravilláis de esto? Pedro, por supuesto, lo que encontramos en la palabra del Señor está siendo inspirado directamente por Dios, pero no es Pedro el que está de pronto narrando esta porción de la Escritura. Pedro fue el que estaba experimentando aquello. El que vivió ese momento fue Pedro y Juan en ese instante. Pero a quien Dios inspiró, a quien Dios puso en el corazón que lo dejara plasmado en las Escrituras, fue a Lucas, porque es Lucas el que escribe el libro de los Hechos. En otras palabras, lo que estamos leyendo de parte de alguien que fue un testigo ocular, o que de pronto fue alguien que percibió aquello y que se dio a la tarea de dejar por orden del Señor escrito todo esto. El libro de los Hechos dice que en el primer tratado, el capítulo 1 del libro de los Hechos y el verso 1 hacia adelante, dice: en el primer tratado, Teófilo, escribí de todos los hechos que acontecieron hasta el momento que Jesús fue tomado en las nubes prácticamente. Y dice: pero de aquí en adelante voy a empezarles a compartir, voy a empezarles a enseñar lo que sucedió después de que Jesús fue tomado en el aire. Y lo que estamos leyendo es algo que aconteció, que sucedió en la vida de los apóstoles, en este caso del apóstol Pedro y del apóstol Juan prácticamente. Y el momentito que estamos leyendo, el verso 11, dice que la Escritura, que aquel hombre que había sido sanado, que había sido cojo, tenía tomado, óigame bien, tenía tomado a Pedro y a Juan. Y al estarlo tomando a Pedro y a Juan, los agarró. Yo me imagino, quiero pensarlo de esta manera, que no los soltaba. ¿Y cómo los iba a soltar si por toda su vida había sido un cojo de nacimiento, que no podía, que dependía de alguien más para moverse? Y delante de ellos, delante de aquel hombre, tenía a unos hombres que habían de pronto estirado su mano, lo habían tomado, y que al tomarlo el pies le fueron enderezados. Y de pronto, al serles enderezado, aquel hombre entró saltando, brincando, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al templo por el poder de Dios. Si le va a dar la gloria, désela con todo el corazón. Por eso te digo en este día: si tú viniste esperando un milagro, hoy puede ser el día de tu milagro. Hoy puede ser el día que Dios haga una obra especial. Hoy puede ser el día
que solamente te quedes atónito. Hoy puede ser el día que solamente seas alguien más que observe la gloria del Señor, pero está en ti de que te maravilles de la obra que Dios puede hacer, que seas nada más un testigo ocular, o está en ti que seas parte de la gloria divina del Rey de Reyes y Señor de Señores, que seas parte del sacrificio que Jesús hace y que nos lo deja a nosotros para recibir esa bendición. Cuando Pedro y Juan están siendo tomados, cuando me imagino que no los quería soltar aquel hombre, había sido cojo de nacimiento, oiga, y estaba de pie, y yo creo que lo agarraba y hasta saltaba y no lo soltaba. Esto provocó de pronto dentro de aquella gente que estaba ahí, provocó que se corriera la noticia como pólvora. Es porque cuando Dios hace algo, la noticia corre como pólvora, y van a venir muchas personas que van a venir a querer de pronto ver aquello que está pasando, pero que no nada más son observadores, y Dios no quiere que seamos observadores. Dios ya nos hizo partícipe de la naturaleza divina, que podemos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si le va a dar la gloria, yo me detengo y usted ensalte el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor tiene poder para sanar a los enfermos? Mire, la gente, vaya al verso 11, alguien que me lea el verso 11 de Libro de los Hechos, capítulo 3. ¿Cómo dice el verso 11? Oiga, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Oiga, ¿verdad que dice todo el pueblo? O sea que delante de Pedro y de Juan estaba todo el pueblo. En otra versión, el verso 11 de la Biblia Dios habla hoy, dice: el paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan, que es exactamente lo mismo. El cojo tenía asidos. En esta versión nos lo dice un poquito más claro: no soltaba. Es como, aquí está aquello, o aquí están aquellos por los cuales mis pies fueron restaurados, fueron enderezados. ¿Cómo los iba a soltar? Y yo creo que ellos, queriéndose zafar, y él, no se van, se quedan. Le estaba impidiendo que se... Y eso provocó el algaberío, el ruido que empezó entrando. Oiga, ¿cómo entraría aquel cojo a la casa del Señor? ¿Entraría ahí como que no mata una mosca? ¿O entraría diciendo: gloria, santo, aleluya, bendito, alabado sea el nombre? Entró ensaltando el nombre del Señor. Quitó aquello que de pronto, aquel posiblemente silencio que se extendía, fue interrumpido. Y fue interrumpido por este hombre que había sido cojo de nacimiento, que no podía caminar. Y yo creo que iba y se paraba delante de alguien, le decía, hasta le zapateaba ahí diciéndolo: mira, ya puedo caminar. ¿Cómo no? Porque ahí estaba, bendito sea el poder de Dios glorificándose. Y empezó a moverse algo dentro de aquel lugar. Esto provocó que más de alguno, porque ya sabe que somos bien comunicativos nosotros los hombres, también las mujeres, no se sientan mal,
Y yo creo que provoqué que uno saliera por acá, otro por allá, a decirle a la gente, y cuando menos pensaron, ya tenían al pueblo ahí alrededor de ellos. Y al tener al pueblo alrededor de ellos, pero mire la diferencia. Pedro sabía bien quién había hecho esto. Pedro sabía bien que nunca en ningún momento fue el hombre, sino quien había enderezado los tobillos de aquel hombre. Era el único que lo puede hacer, aquel que había muerto, aquel que había sido sepultado y aquel que había resucitado al tercer día con poder y gloria. Y cuando se levantó con poder y gloria, derramó de su espíritu, y el mismo Dios trabajando en medio. Pero le dice: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué se maravillan? ¿Por qué les llama la atención esto? Pero estaba desde un punto de vista que a él ya no le sorprendía verse el mover del poder de Dios, porque había sido embestido del poder de lo alto, había sido bautizado por el Espíritu Santo cuando estaban en aquel lugarcito que estaban todos reunidos, y de pronto se encuentra, escucha un estruendo fuerte como de un viento recio que viene y se mete en aquel cuarto donde estaban todos reunidos, y de repente, después de aquel estruendo, empezaron a ponerse lenguas como de fuego en cada uno de ellos, y al ponerse lenguas, dice la palabra, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que quiere decir? Que dentro de ellos vino la naturaleza divina, vino el Espíritu de Dios, vino a ellos aquel que sana a los enfermos, vino a ellos aquel que hace maravilla, vino a ellos aquel que hace prodigios. Por eso dice: ¿por qué se maravillan? Pero es que no conocían aquello, no entendían aquello. Y déjame decirte, hoy vamos a ver la gloria del Señor. Hoy vamos a ver el poder de Dios. ¿Cuántos creen que vamos a ver el poder de Dios? No porque yo lo diga, no, es porque es palabra de Dios en este lugar. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. ¿Cuántos nos recordamos de Jeremías? Cuando usted va al libro de Jeremías capítulo 1, me parece que es el verso 11. El Señor le dice a Jeremías: ¿qué ves tú, Jeremías? Y Jeremías le responde al Señor y le dice: veo una vara de almendro. Y la respuesta que el Señor le da a Jeremías, le dice: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por hecho. O sea que cuando Jeremías alza su mirada y ve en aquella visión, al momento de alzar su mirada, el Señor le manda aquello. Por eso el apóstol Pedro dice: ¿por qué os maravilláis de esto? Pero él tenía una relación preciosa con el Señor. Si tiene Jeremías capítulo 1 verso 11, si estoy mal en el versículo me corrige, posiblemente me puedo equivocar, pero si es así. Jeremías capítulo 1 verso 11 dice: ¿qué ves tú, Jeremías? Ahí está Dios tratando con Jeremías. Y Jeremías, yo creo que de pronto estaba hablando con el Señor, pero tal vez tenía la mirada puesta en el piso. Y cuando escucha la voz de Dios que le dice: ¿qué ves tú, Jeremías?, yo creo que alzó su mirada buscando a ver lo que le estaban preguntando, y al alzar su mirada ve la vara de almendro. Y el Señor dice: bien has visto. ¿Cómo dice?
Léamelo, porque puede ser que de pronto por ahí se me vaya y no le diga textualmente lo que dice, sino lo que Dios por ahí pone en mi corazón. Pero ¿cómo dice el verso 11? Palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. ¿Qué más sigue diciendo? Y me dijo el Señor: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo quiero que vaya aquí y que de pronto usted vaya también al libro de los Hechos, capítulo 3, verso 12, donde Pedro le dice a aquella gente: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué se sorprenden de que esté aconteciendo esto? ¿Por qué de pronto ustedes no entienden o no comprenden que está sucediendo esto? Y luego enseguida aclara, dice como que si por nuestro poder o por nuestra, ¿qué más sigue diciendo? Piedad hubiese sido hecho esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Pedro sabía bien quién lo había hecho. La gente estaba poniendo los ojos en Pedro y Juan, pero Pedro y Juan lo estaban llevando, haciendo que aquella multitud no los vieran a ellos, sino que voltearan a ver a aquel que ellos habían entregado, aquel que ellos habían rechazado, aquel que ellos habían cambiado por un vil pecador, que aquel que ellos habían cambiado por un malhechor, que lo habían cambiado, pero en realidad era el plan perfecto del Señor para que aquel cojo fuera sano. Era necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario, porque solamente a través de la muerte, sepultura y resurrección en Cristo a gloria es que aquel cojo iba a poder ser sano. De otra manera no hubiera ser sano, porque a través de la muerte y sepultura vemos a un Cristo glorificado, derramando de su poder sobre todo aquel que cree en Él, que pone su confianza en Cristo. Y Pedro fue lleno junto con sus discípulos del Señor. Todos fueron llenos, de tal manera que cuando Pedro llegó al templo y extendió su mano, no era Pedro, era el Espíritu que estaba en Pedro, que aquellos hombres no podían mirar. Aquellos hombres quedaban atónitos porque estaban viendo lo humano, estaban viendo lo terrenal. Pero Dios quiere que nos metamos a su presencia para que empezamos a ver la gloria de Dios manifestarse sobre nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Si le va a dar la gloria, désela al Señor, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos comprendiendo. Y en todas las áreas de nuestras vidas. Imagínese a Pedro siendo tomado, queriéndose zafar, y por el contrario vino mucha gente, lo rodearon, y aquella gente estaba atónita, dice la Escritura, estaba maravillada, y estaban de pronto como no queriendo darle reverencia a Pedro y a Juan. Pero ahí entra Pedro, y es exactamente lo mismo que quiero que me comprendas. El Señor le dice a Jeremías: ¿qué ves tú, Jeremías? Aquellos hombres que estaban alrededor de Pedro, ellos estaban viendo lo humano. ¿Sí me está comprendiendo? Estaban viendo lo terrenal.
Por lo tanto, los resultados eran de pronto poner su confianza en el hombre. Pero Pedro y Juan, que fueron los instrumentos de parte del Señor, ellos no estaban viendo lo humano, ni se estaban creyendo que habían sido ellos, como que por si nuestro poder, como diciendo, este no puede así, apenas puede con mi alma, como diciendo Pedro, apenas si yo puedo con esto. Y le dijeron aquellos hombres: fue el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de vuestros padres es el que ha hecho esto. Aquí nosotros no somos nada. ¿Sabes lo que estaba haciendo Pedro? Estaba buscando que ellos vieran la obra, pero vieran a quien había hecho la obra, y que fue por medio de entregar su propia vida en la cruz del Calvario, de recibir ese castigo. Imagínate, aquel cojo no quería soltar a Pedro y a Juan. ¿Estaría ese hombre agradecido? Claro que estaba agradecido, y por eso mismo no los quería soltar. Pero al igual que cojo, mucha gente había malagradecidos. El mismo Pedro les dice a aquella gente: al que ustedes entregaron a muerte es el que sanó a este. Estaba haciendo que la mirada de ellos, en lugar de estar viendo al hombre, pudieran ver al que estaba dentro del hombre, al creador del cielo y de la tierra. Aquella mirada que estaba siendo dirigida hacia él y hacia Juan, la estaba tomando Pedro y la estaba llevando a quien realmente merecía la gloria y la honra, al único que puede sanar a los enfermos, al único que puede resolver los problemas del ser humano, al único que tiene el poder para quitar cualquier estrés de la vida del ser humano, al único que tiene el poder para sanar cualquier cáncer, cualquier diabetes, cualquier problema con los riñones, cualquier problema con los pulmones, cualquier problema con las arterias, al único que tiene el poder, y es Cristo Jesús, que por medio de su muerte, sepultura y resurrección, pero que se levantó con poder y gloria, y que tenemos al Cristo glorificado, es el que hace estas maravillas. Por eso en este día yo te digo, si tú pones tu mirada, ¿qué ves tú? Si me ves a mí, no veas a este, ve al que hizo la obra en este, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que tiene la autoridad sobre toda potestad, que es el que tiene la autoridad, que a la voz de él se dicen las cosas y las cosas suceden, porque el Señor apresura su palabra para ponerla por obra. Denle la gloria si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. Eso está precioso. Cuando regresemos a la Escritura, por favor, aunque no me he salido de la Escritura, pero quiero que ponga sus ojos en la palabra del Señor. Ya tienen la palabra del Señor. El verso 13, ¿qué dice el verso 13? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Qué dice ahí enseguida? A quien vosotros entregasteis
Ahí deténgase. ¿Qué dice una vez más? A quien vosotros entregasteis. Ustedes son los causantes. Ustedes son los que vinieron junto con Judas cuando lo traicionó y lo señaló con un beso en la mejilla. Ahí estaban ustedes. Iban con aquella multitud y fueron partícipes de que aquellos soldados tomaran a Jesús. Ustedes. Y dice la palabra: ¿por qué os maravilláis de esto? Es lo que Pedro le está diciendo a aquellos hombres, aquel pueblo completo. ¿Por qué se maravillan de esto? Ojalá que me entiendas, porque dentro del pensamiento humano es imposible que si tú le has hecho mal a alguien puedas recibir un favor de aquel que le hiciste mal. ¿Sí me estás comprendiendo? Ahí estaba Pedro diciéndole: ¿por qué se maravillan de esto? Estaban queriendo darle la gloria al hombre, pero aquí no era gloria para el hombre. En su mente posiblemente era difícil comprender que de pronto alguien que había sido sanado hubiera sido sanado por el que era su enemigo. ¿Sí me estás comprendiendo? Por aquel que entregaron. El Señor, por medio de Lucas, nos deja plasmado en la escritura donde dice: y a quien vosotros entregasteis. Cuando está diciendo a quien vosotros entregasteis, podemos irnos desde ese momento que el Señor Jesús está tirado de rodillas, diciendo: Señor, que te haga tu voluntad, pero no la mía. Si es preciso que pase de mí esta copa, que pase, pero que no se haga lo que yo quiera, que se haga lo que tú quieres. Y era el mismo Dios manifestado en carne, el que tenía todo el poder y todo el imperio, el creador del cielo y de la tierra, que bastaba solamente que desistiera y diera la orden de eliminar a todos, pero no lo hizo. Y cómo no se va uno a maravillar de aquello. Pedro ya sabía, y el Señor a través de Pedro le dice a aquellos hombres: ¿por qué os maravilláis de esto? Hablando de que fuera sano aquel cojo. Pero lo más tremendo es que estaban maravillados, pero les estaba diciendo y los estaba llevando y diciendo: aquel que ustedes entregaron fue el que sanó este cojo. Aquel que ustedes lo apresaron fue el que hizo esta obra en este cojo. Fue el que enderezó los tobillos. Fue aquel que entregaron. Ahí sí hay que maravillarnos. ¿Por qué? Porque de pronto éramos enemigos de Dios, pero Dios en su infinita misericordia, aunque éramos enemigos, Dios derramó de su gracia divina. Dios hizo cosas maravillosas, y no solamente hizo, sino que las va a seguir haciendo, porque Él es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel que ustedes entregaron. Y qué tremendo que viene aquella multitud con palos y antorchas en la noche a donde estaba Jesús con sus discípulos. Aquella turba que venía enardecida, con odio, con rencor, con tantas cosas. Y a pesar de todo eso, Dios derramó de su poder. Dios derramó de su espíritu
Espíritu Santo contra aquellos que habían aprendido. Y este es uno de ellos. ¿Sí me estás comprendiendo? Este es uno de ellos. Mira, cuando a mí se me habló la palabra del Señor, yo robaba y no tenía siquiera cargo de conciencia. Era chofer de una compañía en la ciudad de Monterey Park, California. Era cumplido, llegaba a tiempo. Pero de pronto se fue uno de los choferes, y por lo buen trabajador que, mire bien lo que le estoy diciendo, por lo así piensa uno, por lo buen trabajador que este era, ratero, buen trabajador, ¿usted cree? Pero antes de venir a uno a Cristo, uno piensa que es bueno. Diablo mentiroso nos hace como quiera y nos mueve como títeres. Yo pensé que era bueno y estaba robando, y me iban a ascender, de pronto me iban a sacar de un área local para mandarme a viajes largos de 2-3 horas, entregar mercancía, y como que de pronto era algo más alto nivel. Pero vino un hombre sencillito que se subió y me lo pusieron para que le diera un training, para que le enseñara la ruta por todas las partes donde se iban a repartir las partes de los vehículos que ordenaban los talleres mecánicos. Y yo me recuerdo que subió aquel hombre, y cuando subió, lo primero que hace, saca su carta de presentación, y lo primero que me dice: Dios le bendiga. Y yo lo vi medio raro, así como, ¿y qué mosca le picó? Pero no era el hermano. No sé si me estás comprendiendo. Era el que estaba dentro del hermano. Y yo, como no queriendo, me volteé y me burlé de él. Pero no era de él de quien me estaba burlando. Era del Rey de Reyes y Señor de Señores. Era de aquel que había muerto en la cruz del Calvario, que había pasado 3 días en la tumba y que resucitó al tercer día con poder y gloria, y que está en gloria, y que gracias a que resucitó derramó de su espíritu sobre muchos hombres y mujeres, y ya era Dios a través de aquel hombre que estaba tocando a la puerta de mi corazón, y yo burlándome de él. Al que le entregaron, dice la palabra, a ese que ustedes entregaron, es el que sanó a este hombre que había sido cojo. Y es algo incomprensible, pero ese es el inmenso amor que Dios tiene por nosotros. Yo me recuerdo que me burlé y me concreté nada más porque no quería platicar con él, porque ya se había identificado. ¿Sí me estás comprendiendo? Y había un rechazo de mí para con él. No era igual que yo, no pensaba como yo. Por lo tanto, marqué una línea divisoria entre él y yo, porque la línea divisoria no la marca el Señor, la marca nuestra maldad y nuestro pecado que está acá adentro. Lo que hace Dios es derribar aquella línea, aquella barrera, es lo que hace Dios de pronto. Y ahí hay que quedarnos maravillados, porque siendo malos, de lo vil y de lo menospreciado, el Señor nos alcanzó y nos trajo a sus caminos. Y ahora estamos en un lugar como este, con el único propósito de que el nombre del Señor sea exaltado, con el único propósito de que el nombre del Señor sea glorificado. Y a cambio
nosotros vamos a recibir bendición. Si le va a dar la gloria, désela al Señor con todo el corazón, porque Él merece la gloria y la honra. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué están sorprendidos de esto? Le dice Pedro a aquellos hombres, a todo el pueblo que está alrededor: ¿por qué se maravillan de esto? Como que si nosotros por nuestro poder hubiera sido sanado el cojo, y nosotros no tuvimos nada que ver. Porque cuando Pedro extendió la mano, le dijo: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos. Estaba hablando del que estaba dentro de él. Estaba hablando de aquel que tenía poder para sanar. Y dentro de él estaba el creador del cielo y de la tierra. Estaba el Todopoderoso. Y como tenía de Dios, le dio a aquel hombre de lo que tenía, y tenía dentro de él al Cristo glorificado. Tenía dentro de él al Todopoderoso, al único que puede hacer maravilla. Por eso te digo, hermano, hermana, que estás aquí, amigo, que me vas a estar viendo: si tú recibes a Cristo como el Señor de tu vida, le permites que entre, dentro de ti va a estar el que puede hacer maravilla, el que puede cambiar las circunstancias. Dentro de ti va a estar aquel que calma la tempestad. Dentro de ti va a estar aquel que tiene poder. Y hay que maravillarnos, no de lo que podamos recibir nosotros físicamente. Hay que maravillarnos de la obra que hizo el Señor, que siendo enemigos suyos, porque éramos enemigos. ¿Cuántos éramos enemigos de Dios aquí en este lugar? Éramos enemigos. La Escritura dice que estábamos alejados de los pactos, de la ciudadanía de Israel. Había algo que nos separaba. Éramos enemigos de Dios. Pero aunque éramos enemigos de Dios, Dios quería tratar con nosotros. Y no solamente quería tratar, aunque lo rechazamos, o al menos en mi persona te digo, yo lo rechacé. Me burlé de él, porque aquel hombre que se subió a la pica, cuando se identificó, y dijo: ¿qué mosca le picó? Pero volteándome a un lado, como que no viéndome. Pero no era de él que me estaba burlando. Me estaba burlando de aquel que dio su vida por mí, de aquel que descendió a las mismas profundidades del abismo para soportar en su cuerpo físicamente el castigo de mi iniquidad, el castigo de mi maldad. De eso hay que sorprendernos, de que tenemos a un Dios poderoso, grande y maravilloso, que no tomó en cuenta que éramos enemigos, que Él quiso venir a nosotros para rescatarnos, para hacernos sus hijos, para tenernos en este lugar y bendecir nuestra vida. Si siente darle la gloria, por mí no se detenga, usted ensalte y glorifique el nombre poderoso de nuestro Dios y Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús es tomado preso, Pedro quiso actuar, quiso responder, sacó su espada y actúa como hombre. Y el Señor le dijo: no es con espadas ni con ejércitos, sino ¿con qué? Con su Santo Espíritu. ¿Y quién está dentro de nosotros? El Espíritu de Dios está en nosotros.
¿Qué te quiero decir con esto? Que si tienes problemas, lo estás viendo desde una manera humana. Salte de este mundo, salte de este nivel y entra a la presencia del Señor, porque al entrar a la presencia del Señor vas a ver la mano de Dios moviéndose sobre aquel problema. Vas a ver más allá de lo que pueden ver tus ojos. Y aunque los doctores hayan dicho lo contrario, aunque los doctores hayan dicho no hay remedio, no hay manera de cómo salgas adelante, eso es la vista humana. Hay que meternos a la presencia del Señor para que podamos ver la gloria de Dios en la vida de nosotros y ver el poder maravilloso de Dios. Bendito, dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón, porque Él merece la gloria y la honra. Dele la gloria, dele la gloria. Él merece ser ensaltado. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro le dice a aquellos hombres: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué se sorprenden de que este hombre haya sido sanado? Como si por nosotros o por nuestro poder este hombre hubiera sido sano. Nosotros no podemos hacer nada, somos hombres igual que ustedes. Pero ese Jesús al que ustedes entregaron, como diciendo, ¿se acuerdan? Cuando llegó aquella muchedumbre de gente con palos, con antorchas, y aprendieron a Jesús, y empujones y con burlas lo llevaron hasta la casa del sumo sacerdote. Y ya en la casa del sumo sacerdote lo amarraron, y venían y le daban de puñetazos, venían y lo golpeaban, venían y le cargaban, le jalaban la barba. A ese Jesús al que ustedes se entregaron fue el que sanó a este cojo. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y ese Jesús es el mismo que está dentro de nosotros. ¿Cuántos creen que Jesús está dentro de nuestro corazón? Hermano, usted no necesita ningún hombre, no necesita ni siquiera que nadie le imponga las manos, porque no quiere al hombre para nada. Cuando usted, dentro de usted está el Espíritu de Dios, está el que hizo el cielo y la tierra. Nada más créale al Señor y Dios va a hacer la obra. Bendito sea el nombre, dele la gloria. Si siente hacerlo, no se detenga, ensalte, glorifique el nombre poderoso del Señor. Eso es algo hermoso, es algo precioso. Y yo me recuerdo bien, nunca se me olvida cómo traté al maestro. ¿Cómo trataste tú al maestro? ¿Te has burlado de él? O más bien, corrijo, ¿te llegaste a burlar de él? Cuando alguien te hablaba y lo rechazaste y dijiste: estos locos. O dijiste: yo tengo mi religión. No teníamos nada, éramos enemigos de Dios. Y de eso sí hay que maravillarnos, del inmenso y grande amor que Dios tiene por nosotros, que no importando que fuéramos sus enemigos, Él fue a la cruz del Calvario. Y no fue por culpa de Él, fue a llevar todas nuestras iniquidades. Por eso te digo que cuando te estoy diciendo lo que yo hice en contra del Señor, aquel hombre que me hablaba, de pronto no marqué mi línea divisoria, y cuando quería hablar conmigo siempre lo rechazaba, porque lo único que quería hablar era de Dios y yo ponía mi barrera.
Y de pronto extendía las manos constantemente durante el día, y cada que extendía la mano yo tenía la mano empuñada lista, y apenas se veía que iba a estirar la mano le tiraba el puñetazo en la mano. Y no era un hombre, era mi Salvador, era mi Rey, era mi Redentor, era el Todopoderoso a quien estaba haciendo esto. Pero a él no le importó, no le importó aquello. Murió, fue a la cruz por mis maldades, por mis iniquidades. De eso sí hay que maravillarse. Y nunca se me olvida, un día cargué la pica, la troca con todas las cosas, un motor, había amarrado todas las cosas que necesitaba para llevar a entregar, y de pronto todavía no salía. Y en mi mente maquiné, ahorita voy a hacer que corra, voy a hacer que este hombre no se vuelva a subir conmigo, que salga corriendo y que se olvide hasta del trabajo. Y yo me recuerdo bien, era una pick-up blanca, una Ford Courier 1985, toda destartalada. Un asiento, el respaldo era de lado a lado, todo roto. Un volante rojo, largo, grande. Y yo me recuerdo que maquiné bien en mi mente, porque no quería que el hombre dentro de aquella pick-up. Y me acuerdo que me agarré con mi mano izquierda del volante, puse mi espalda sobre la puerta, y con mi mano derecha me agarré de la parte del respaldo de aquel asiento de la pick-up, y subí mi pierna derecha sobre el asiento. Solamente estaba esperando que aquel hombre entrara, y cuando entró apenas iba sentando y empecé a patearlo. Y déjame decirle que no estaba pateando a un hombre, ciertamente el hombre estaba ahí, pero no era él, era el que estaba dentro de él, al Rey, aquel que murió, aquel que lo único que quiere es el bienestar para mí, el cambiarme, el transformarme. Era él contra quien aquel iba. De pronto empecé a patear a Dios mismo. Si me estás comprendiendo, porque no era un hombre, era aquel al que yo estaba haciendo mal, pero estaba recibiendo todo el castigo, estaba recibiendo todo lo que yo hice de malo. No le importó qué tanto malo hizo. Él fue a la cruz del Calvario a tomar el castigo de mi iniquidad, y a través de su muerte ahora soy un hijo de Dios. Ahora soy alguien que alaba y glorifica el nombre poderoso del Señor. Y Pedro dice: ¿por qué os maravilláis de esto? Como que por si nuestro poder nosotros hubiéramos hecho andar este cojo. No, fue al que ustedes entregaron. Como que Dios me dice: fue al que tú golpeaste, Marcos. ¿Pero cómo? Si le hice mal. Pero a él no le importó qué mal hiciste. Él sabía que no había otro camino, que tenía que pasar aquella copa, y que tenía que pasar por alto los insultos, las majaderías, los golpes, con tal de rescatar mi vida del mismo pozo del infierno. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? El primer milagro que Dios hace con nosotros es salvarnos. Eso es lo más difícil. Tú vas a escuchar de muchas sanidades por donde quiera, gente que ni siquiera tiene temor de Dios, porque para Dios es más fácil sanar a alguien que salvarlo. Esta pregunta se le hacen al Señor Jesús cuando aquella muchedumbre estaba dentro de la casa. La gente se había dado cita porque Jesús estaba en ese lugar.
Y como no cabía ni un alfiler, traían a un hombre paralítico entre cuatro y quisieron entrar y no pudieron. Tuvieron que abrir un agujero en el techo para bajarlo, y cuando lo tuvo enfrente, delante del Señor, dentro de la multitud, en el pensamiento de alguien de los que estaba ahí reunido, preguntó en sí mismo: algo tan tremendo, ¿quién es este que perdona pecados? Y el Señor le dice: ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o decirle a este hombre: toma tu lecho, levántate y vete. Para el hombre, para el ser humano, posiblemente dentro del pensamiento humano sea más difícil que alguien sea ser sano, pero eso es lo más fácil para el Señor. Lo más difícil fue perdonarnos, porque tuvo que soportar toda nuestra iniquidad. Por eso Pedro dice: ¿por qué os sorprendéis de esto? Porque la gente estaba atónita. Estaban poniendo su mirada en Pedro y en Juan, y le dice: ¿por qué se sorprenden de que este hombre haya sido sanado? Como diciendo: esto es lo más fácil para él. Lo difícil fue que muriera por ustedes, porque ustedes lo entregaron. Eso fue lo difícil. El sanar a los enfermos es lo más fácil para Dios, por supuesto. Lo difícil fue lo que tuvo que vivir el Señor por salvarnos a nosotros. ¿Sí me está comprendiendo? Cuando leemos en la Escritura, dice el verso 13: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Poncio Pilato. Cuando este hombre, Poncio Pilato, había resuelto dejarlo libre, ustedes le negaron la libertad al Señor. Y le sigue diciendo: mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que os diesen un homicida, a un culpable. Lo cambiaron por un culpable, como diciendo: de eso sí hay que maravillarse, del tremendo amor que Dios tiene. Ah, como nos ama el Señor. Hermanita, ah, cómo te ama el Señor. Hermano, ah, cómo te ama el Señor. Porque aunque somos desobedientes, ¿cuánto le faltamos? Deja levantar mis dos manos yo primero. Aunque le fallamos, todavía la misericordia de Dios ahí está para con nosotros. Eso está precioso. ¿Sabes cómo me gozo yo de estar todos los días en la casa? No estoy porque tenga que estar. No. Yo creo que Dios merece que este que te hable estuviera no solamente por las noches, estuviera todos los días con las manos levantadas, agradeciéndole a Dios por el inmenso amor que tiene por nosotros. Por esto esta iglesia estamos medio locos, que abrimos todos los días a comparación de otros hermanos. Pero dice la palabra que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y la pregunta es: ¿cuánto te perdonó el Señor, hermano? ¿Cuánto te perdonó el Señor, hermana?
Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dios es grande en maravillas. Dios es grande en prodigios. Y Dios quiere derramar de su poder. Dios quiere hacer una obra. Dios quiere seguir sanando al enfermo. Dios quiere seguir cambiando vidas. Dios quiere hacer proezas. Dios quiere hacer maravillas. Está en que nosotros le demos la oportunidad. Está en que nosotros le permitamos a Dios. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Y si sientes en tu corazón y crees que Dios merece, que uno venga al altar. Y te digo el altar porque el altar está en nuestro corazón, pero cuando estamos reunidos, de pronto la parte de frente donde estamos reunidos le llamamos altar. Y es como venir y darle el lugar que Dios se merece. Reverenciar su precioso nombre. El decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, mi Dios. Si sientes en tu corazón y está agradecido, ven al altar. Ven y levanta tus manos y dile: Señor, gracias. Gracias porque hiciste lo más difícil, Señor.